¿Cómo amar a alguien si no lo conocemos, verdad? Bueno, los atributos de Dios nos otorgan eso. Conocer de nuestro Dios y amarlo. Porque justamente tenemos detalles de quién es nuestro Dios. Minutos antes de pasar al púlpito, me acordé de un caso mediático en el país vecino nuestro, donde 8 jóvenes estaban involucrados en una violencia deportista de una disciplina, se llama rugby, ustedes ya lo conocen, donde le quitaron la vida simplemente por su raza. Esto tomó cobertura en toda Latinoamérica. Como llegó a extenderse mediáticamente, algunos hemos abordado curiosamente. Y pude ver cuando el juez dictó el veredicto sobre estos jóvenes, no más de 20, 22 años. Cadena perpetua. Creo que a 5 de ellos y al resto por ser cómplices, y ahora se está apelando a que también sea cadena perpetua. Les tocó 15 años. Ellos le quitaron la vida a sangre fría, a patadas. Cuando el juez emitió la sentencia, uno de los acusados, y ya en este momento ha sentenciado, por el shock, supongo, por el impacto, se desmaya al escuchar su veredicto de cadena perpetua. Los guardias argentinos detrás los sostienen al perder la conciencia. El abogado, en una entrevista a la prensa, le preguntaron qué pensaba sobre lo que ocurrió con el veredicto. Y él dice muy hábilmente: qué coincidencia que yo, en el momento en que el joven se haya desmayado con la sentencia, viene a mi mente las imágenes del circuito cerrado, del joven que murió y perdió conciencia por los golpes y las patadas que recibió. Yo no pensé en el sentenciado, dice. Coincidentemente pensé en el que murió. Desmayó de la misma forma, sin tener nadie quien lo sostenga mientras caía muerto. Uf. Eso es un veredicto duro, real, no más de 20 días atrás. Hermanos, en esta mañana estamos abordando uno de los atributos de Dios. El atributo que vamos a abordar es la ira de Dios. Nuestras, me hago cargo como tal vez iglesias, como denominaciones. Nuestras técnicas de evangelismo han perdido fuerza, porque lo que menos se habla en cuanto a evangelio es sobre la ira de Dios. Que tenemos un Dios que tiene enojo contra el pecado. Esto es impopular de todo punto de vista en la esfera secular. De todo punto de vista. Antes de seguir y después de esta introducción, les pido por favor vamos a orar y entramos en el sermón. Amado Dios, enséñanos a través de este atributo más de tu carácter. Que estábamos ante esos ojos enojados. Nosotros no nos podemos olvidar que éramos tus enemigos. Éramos por defecto hijos de ira, hijos de enojo.
Señor, de allí nos rescataste. Queremos entender esto de manera delicada. Y queremos conocerte para poder amarte y servirte mejor. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor no cambia, no ha cambiado. Fueron atributos que nuestros hermanos nos enseñaron. Su enojo no cambió nada desde el inicio hasta aquí, desde la caída y de la presencia del mal. Tampoco el enojo solamente pertenece a Dios Padre. El enojo, la ira, pertenece a la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo es quien va a juzgar. Uno de los episodios más duros que las Escrituras muestran es el episodio del gran trono blanco, donde Dios va a posicionarse como juez y va a aplicar enojo sobre cada pecador, sobre cada pecado. No va a haber ni más ni menos. Es una tragedia lo que ocurre en la iglesia, en las iglesias. Nos encanta escuchar de Dios amoroso y de hecho vamos a hablar más adelante que existe una dualidad entre la ira y el amor. Existe una dualidad entre la misericordia y la ira y existe una dualidad entre la misericordia y la paciencia de Dios. No podemos hablar de uno sin hablar de otro. Eso es un común en todos los oradores que pasaron los domingos a hablar sobre sus atributos. No podemos hablar. Es absoluta y completamente justo y es completa y absolutamente santo su ira, su enojo. Este atributo es muy difícil de poner en la esencia de Dios porque la figura que nosotros tenemos del enojo se sujeta a nuestra humanidad y desdibuja todo lo que significa ira. Entonces, veremos algunos detalles y por favor ponete cómodo porque tendremos mucha información y estoy seguro Dios operará en nuestros corazones a través de este mensaje. Salmo 78, 49 dice, toma apuntes por favor. Envío sobre ellos el ardor de mi ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores, digo bien. A propósito, ira es enojo, esa palabra ira viene del original, es fuego. Así que cuando Dios dice, estoy en ira, Él está diciendo, estoy en fuego. Estoy encendido en enojo. Hablar acerca del juicio es inevitable cuando hablamos de ira. No podemos hablar de ira sin hablar de juicio. El juicio divino jamás fue popular. Jamás. No terminé de decir. El Salmo 78, 49 que te cité recién, es exactamente eso. Un salmo, es una alabanza del pueblo judío. Díganme si en las iglesias hoy hay himnos que hablan de la ira de Dios. Nos encanta cantar de su alabanza, su misericordia, su paciencia, su bondad. Somos muy dulces. Somos muy dulces. Y ponemos en un freezer un atributo que de por sí es esencial entenderlo. Dice el doctor MacArthur que usted no puede en un consultorio, no tiene sentido hablar de un medicamento y que el medicamento es lo mejor que se ha inventado y que este tratamiento es lo mejor para tu salud sin antes hablar de tu enfermedad. O sea, no tiene sentido hablar de un tratamiento y un medicamento si primero no abordas la enfermedad que te está matando. Obviar el pecado y la ira de Dios es evadir la enfermedad. Y por supuesto no habrá una solución ni habrá una buena noticia sin primero dar la mala noticia.
Así es que las iglesias no quieren cantar de la ira de Dios. Te alabamos, Señor, porque tu ira se enciende contra todo pecado, incluso podría encenderse contra mí, pecado. Una de las cosas más sobresalientes acerca de la Biblia es el vigor con que los dos testamentos enfatizan la realidad y el terror de la ira de Dios, ambos testamentos. Voy a dar una cita rápida con la intención de refrescar nuestras mentes y sostener que Dios no está hablando de manera ligera cuando se presenta Él con un atributo esencial suyo y que es el enojo y la ira, y que Él actuará con justicia porque justamente Él es santo y será un juez. Abraham, mientras intercedía por Sodoma, clamó el juez de toda la tierra. En Génesis 18:25 te podrás dar cuenta, la Biblia lo menciona a Dios como el juez de la tierra. Dios juzga a Adán y a Eva sacándolo, expulsándolo del paraíso. Hay un juicio y pone a un ángel con una espada de fuego, mostrando su enojo y la separación que hay entre lo que él dictaminó y lo que él es. Lo que el hombre hizo y lo que él es. Juzgó a Egipto y al faraón, y entre comillas y entre paréntesis, le dio mucho tiempo al faraón a que entendiese y comprendiese que Él es un Dios que va a juzgar. Dio varias señales, porque este es el problema de la ira de Dios. Un predicador habló sobre el juicio de Sodoma y Gomorra, y hubo una discusión allí, estuve entre los materiales y el contenido sobre esto, y esta dama se enojó contra el predicador en esa pequeña discusión diciendo de que si Dios juzgó, si Dios es tal como la Biblia muestra que juzgó a Sodoma y Gomorra con ese furor, entonces yo no quiero creer, yo no voy a creer en un Dios de esta calaña. Claro, no conviene hacerse cargo de la justicia de Dios y entender que hay un Dios airado contra el pecado. Es exactamente lo que Romanos nos dice. Han desechado toda revelación dada desde los cielos. Dios juzgó el mundo corrupto en los días de Noé. Dios juzgó a Nadab y a Abiú por su pecado, Levítico. Juzgó a Coré, ¿se acuerdan? Y el profeta le dice, darle gloria a Dios. Te invito a que lo leas. En Números 16, honrando el tiempo, no lo podemos hacer. Confesad tu pecado y glorificad a Dios. Él confesó el pecado. Él confesó el pecado. Él glorificó a Dios por confesar su pecado. Pero el juicio igual vino. ¿Entiende? Dios juzgó igualmente. Dios envió a Israel a la cautividad en Asiria. Ese es un juicio por su enojo también, la desobediencia y la idolatría. Y envió a Judá a Babilonia por culpa del mismo pecado, idolatría. Y podemos seguir mencionando más y más y más. Ahora me vas a decir, ¿y en el Nuevo Testamento? Bueno, también hay algunos ejemplos registrados. Nuestro Señor Jesucristo,
advirtió que el templo iba a ser destruido con antelación, justamente con la intención de llamar la atención de su pueblo al arrepentimiento. Y él esperó. Fíjense en la mecánica en que Dios actúa con su ira. Me voy a adelantar un poquitito solo con la intención de dar cierto sentido. Dios tiene paciencia y su paciencia no tiene límites. Cuando habíamos hablado con los ancianos, le dije, voy a hablar sobre la ira y la paciencia. No puedo hablar de esa manera, porque tengo que hablar solamente de la paciencia o solamente de la ira. Es difícil, pero vamos a hablar de misericordia, paciencia, amor, todo en ira. Nosotros tenemos un límite de paciencia y ese límite otra vez se sujeta a la humanidad. Me colmaste la paciencia. Y siempre se sujeta a mi carácter, a mi prejuicio, a mi formación o a mi mal carácter. Y sencillamente ya no tengo paciencia y chao. Dios no es así. Dios tiene un límite y es soberano, es completamente inmutable. Es decir, no depende de sus humores, ni tampoco de sus hormonas, ni sus finanzas, ni su relación matrimonial. No, Dios no cambia. Y el juicio llegó, el templo fue destruido, piedra sobre piedra, contra el pecado justamente de Israel. Juzgó de manera súbita a Ananías y a Zafira. De manera súbita, sin previo aviso. El punto es, ¿por qué Dios fue tan bruto? ¿Por qué fue tan bruto con... y la pregunta es, ¿y por qué tendría que ser paciente? ¿O por qué tendría que ser misericordioso? El día en que comieres del fruto, morirás. Sí, murieron, fueron separados. Pero en su misericordia seguían vivos, aunque descomponiéndose físicamente, deteriorándose físicamente. Para eso es un castigo. En realidad realmente es misericordia. Dios le extiende tiempo en misericordia al hombre. Aún en su ira, sin ni a cuestas en decremento de su ira o su juicio. Vemos a Herodes cuando juzgó por su orgullo. Capítulo 12 de Hechos. Vemos cuando juzgó a Elimas, el falso profeta y brujo, cuando se oponía al Evangelio. Este es el Dios airado contra el pecado y contra el pecador. No estoy de acuerdo que Dios ama al pecador y odia al pecado. No estoy de acuerdo. Dios odia al pecador. Y cuando estoy hablando de odio, no estoy hablando de que Dios peca al odiar. No, rechaza, aborrece. Proverbios 6 cosas aborrece Jehová. En otros tiempos Dios usaba a soberanos para ejercer su castigo contra el pueblo de Israel en este caso. Los usaba como medio de juicio. O algunas veces operaba directamente desde el cielo, como Sodoma y Gomorra, como el diluvio. En nuestros tiempos, y hemos felizmente leído esto en capítulo 13 de Romanos, Dios utiliza al gobierno para ejercer juicio, galardonar y dar castigo, eso dice Romanos. Dios usa eso como un medio. De ahí que miramos con agrado lo que puse al ejemplo, al inicio como ejemplo, de que este juez humano sentencia a alguien a una pena capital porque su pecado, su crimen, fue horrendo. ¿O usted aplaudiría
Si a estos hombres se les hubiese dado una pensión en un departamento de lujo, con un sueldo y que decida irse de vacaciones cuantas veces quiera en cualquier lugar del mundo por el crimen que hizo. Esto sería un despropósito, esto sería desdibujar la figura de un juez. Si esto pensamos de un hombre en nuestra capacidad de juzgar, humanamente hablando, no podemos esperar de que Dios actúe diferente. Es más, pensamos de esta forma porque tenemos en nosotros una identidad similar a la que Dios nos dio, solo que la capacidad de juzgar otra vez está alterada por nuestro pecado y limitada a nuestra humanidad. Yo no sé qué hubiese pasado de estos hombres si no hubiese existido un circuito cerrado. Hubo una sentencia porque hubo una evidencia. Y como hombres no somos capaces de ser jueces porque no podemos tener todas las evidencias. Veremos estos detalles a medida que avanzamos. Entre paréntesis, hermanos, no sé si esto es un sermón o si es una enseñanza o es un estudio temático. Así es que es como un híbrido. Estoy mezclando mucha información. Estoy procurando sacar para nosotros aplicaciones sobre este atributo. No todo el juzgar se hace en esta vida. Muchos criminales nunca son aprendidos en sus crímenes. Nunca. Están felices en su pequeño cielo y paraíso que es esta tierra. La pregunta es, ¿jamás serán castigados por sus pecados? Preguntémosles a las Escrituras. Respondería con gran fuerza, pero por supuesto que sí. Por supuesto que serán castigados. El Nuevo Testamento entero está curtido por la certeza del día venidero del juicio universal. Todo el Nuevo Testamento. Voy a poner citas, hermanos, y son varios. De nuevo, la intención de estas citas es refrescar lo que de alguna manera hemos dejado en una gaveta, olvidándonos de que tenemos a un Dios que se enoja. Y voy a reiterar hasta el cansancio, porque eso es lo que encontré, no porque yo lo esté intentando hacer. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10:15. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, tu palabra, querido, tiene un precio con lo que decís. Tu palabra no es gratis, mi querido. Usted va a dar cuenta ante un Dios absolutamente justo de lo que está diciendo, o por descuido o por una intención maliciosa. Usted va a dar cuenta. Y yo también. Nosotros. Mateo 12:36 dice esto. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, escucha la palabra, para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es característico de Pablo, hablar en redundancia. Acá no se equivocó él lo hizo de manera intencional, guiado por el Espíritu Santo. Por el justo juicio
Por supuesto, nuestro Dios no va a ser injusto en su juicio. Parece una torpeza gramatical o ortográfico lo que está ahí, de la manera en que está. No. Tiene una intención muy filosa. Es una descripción cáustica de lo que Dios va a hacer en ese día. Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Hechos 24:25. Judas 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto es un grito que curte al Nuevo Testamento. Vaya a su concordancia, querido. Investigue sobre la ira de Dios. Probablemente vas a encontrar, no es probablemente, vas a encontrar más datos sobre la ira de Dios en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Está curtido. Obviar este atributo es simplemente un descuido casi intencional nuestro. La persona sabia se prepara para aquel día. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De acuerdo? Esto no es algo abstracto. Yo tengo que temer, digo cuando hablo de algo abstracto, no estoy diciendo yo tengo que temer a Dios y entonces voy a ser sabio. No es esa la mecánica. La mecánica es que tengo un Dios o existe un Dios y no lo tengo a Dios como Dios y Señor. Enojado contra mi pecado, enojado contra el pecado, enojado contra mí que soy pecador. Y si yo no entiendo esta realidad y no huyo de esa situación buscando una solución, entonces soy un necio. Ahora, si yo veo el peligro de mi alma en cuanto a un juicio venidero y intento encontrar una solución genuinamente, Proverbio dice, este es el principio de la sabiduría. Claro, por ahí comienza la sabiduría, querido. En ver el peligro de que hay un Dios airado y buscar una solución. El amor, la misericordia, la gracia de Dios son absolutamente maravillosos. Todos los cristianos están agradecidos por estos atributos de Dios. Claro. Pero el omitir su ira es predicar un mensaje parcial. ¿Sí? Él no es o el uno o el otro, Él es ambos. Hay una dualidad entre el amor y la ira. Pablo lo expresa plenamente en Romanos 11:22. Hago un pequeño paréntesis. Romanos, que estamos estudiando, inicia todo el plan de justificación y el evangelio. ¿De qué manera, querido? Desnudando la condición del hombre pecador en capítulo 1, versículo 18, que el hombre está bajo ira. Y por consecuencia o en consecuencia,
Dios se entregó bajo castigo y juicio. También vamos a ver, enseguida nomás. Es imposible hablar del Evangelio y la justificación sin primero hablar de la condición del hombre y de la ira de Dios contra esa condición. Es imposible. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad. Nuestro hermano Eduardo nos enseñó sobre la bondad de Dios. Y Pablo suma a eso y la severidad de Dios. ¿Viste? 11:22. Bondad y severidad. Juntos. La severidad ciertamente para los que cayeron, claro, o estaremos en el cielo con Hitler, Mussolini, Gaddafi, Hussein. Hermano, Abópico también. No. Dios ejercerá severidad de acuerdo a sus obras. Esto no vamos a hablar sobre el juicio, detalle por detalle. Pero sí dejo en remojo que existe un juicio, trono blanco, la gran mesada del tribunal de Cristo. Todos ellos. Nahum dice, Jehová es bueno, en el versículo 7 del capítulo 1. Y en el verso 2 dice, Jehová se venga de sus adversarios. Él es bueno. Y también dice, se venga de sus adversarios. ¿Sabes qué? Del contexto, no sé de qué contexto fuiste formado o fuimos formados, la mía por lo menos lo sé muy bien. Nuestro Cristo no es la imagen de un Dios pelele que vemos en una imagen pintada ahí casi pálido, como si hubiese salido reciencito de una terapia intensiva, casi con las cicatrices de un suero allí. Nuestro Cristo no es ese. Cristo se va a posicionar como juez y lo hará con su ira sobre cada pecador. A través de las Escrituras vemos esta dualidad. Dios no actúa como pienso que debería, entonces yo no voy a creer en Él. Esto es idolatría, querido. Es una rebelión y es una idolatría. Porque yo traigo a Dios a mi medida. Conozco a muchas personas muy cercanas a mí que no pueden llegar al arrepentimiento y no pueden obedecer al Evangelio porque para ellos Dios es un Dios de amor y no puede haber un Dios enojado y iracundo. Es imposible presentar el Evangelio a personas de esta manera. ¿Cómo llegarán al arrepentimiento, hermanos? Bueno, no puedo callarme, tengo que hablar sobre justamente que existe un Dios enojado. Todos los días, dice la Biblia. Todos los días. Negar la ira de Dios es igual a un evangelio que no tiene sentido. No tiene sentido. Es necesario, usted necesita, yo necesito, necesitamos entender la ira de Dios para que la muerte de Cristo tenga sentido. Si no se entiende correctamente la ira de Dios y su juicio, todo el plan de salvación no tiene sentido. Su muerte es un absurdo. Si al final todos van a ser salvos, entonces, ¿qué es lo que Cristo consumó en la cruz? Él murió para nada si no hay castigo por el pecado.
Esa es la lógica por sentido común. ¿Y si se rechaza la ira de Dios? No vamos a entender el evangelio de la salvación de la ira, ni si logro, sin entender el logro propiciatorio de la cruz. No vamos a poder entender nada. Escúchame bien. Si vos no comprendes la ira de Dios, el último libro que podrías leer es el Apocalipsis, porque no vas a entender nada si no comprendes la ira de Dios. Desde que se inicia hasta el final, la esencia de Apocalipsis está justamente entre su santidad, y hay en 3 lugares de las Escrituras donde Dios muestra de manera, por medio de su escritura, donde Dios habla de su atributo 3 veces santo. Isaías, en capítulo 6, donde los ángeles gritan, levantan alabanzas, 3 veces santo, santo, santo. Y la condición de Isaías en su pecado que cayó caído, sus labios fueron quemados. Porque es lo que decía, su boca era sucia. Y el segundo lugar, donde vas a ver santo, 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 es Apocalipsis. ¿Qué entenderías de la santidad si no abordásemos la ira de Dios como un atributo propio y único? Es tratar de entender un libro de matemáticas sin números. Complicado. Nuestro conocimiento de Dios y nuestro servicio, si no entendemos la ira de Dios, no van a estar nunca de acuerdo con su palabra. Nunca. Por más que sirvas, por más que entiendas la iglesia como organización, si no comprendes la ira, probablemente no aprecies su gracia y su amor. Rechaza la ira, y pronto todo el evangelio se habrá ido. Claro. Eisenhower, un teólogo, William Eisenhower, dijo: una vez que hayamos renunciado a la ira, o la ira en sí, ¿puede estar muy atrás el pecado, el juicio o la cruz? Sin el uno, los otros pierden sentido. Una vez que hayamos abandonado la ira como enseñanza, toda la Biblia se hace incomprensible. ¿Qué entenderías de Dios si no entiendes su juicio? Es necesario aceptar a Dios tal como es Él, con su amor, su ira, misericordia, justicia, santidad, paciencia, y seguimos dando atributos. Solo el fin del pecador se podrá reconocer plenamente con el fin del pecador, lo que Jesús logró en la cruz. Hebreos 9 dice de otra manera: le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este es Cristo. Solo el que conoce la grandeza de la ira será dominado por la grandeza de su misericordia. Hermanos, es serio, es muy serio ser enemigo de Dios. Es grave, es delicado, es peligroso. Alguien que vive en rebelión contra Dios está jugando
Es delicado, querido. Mira, Jesucristo menciona, te es mejor entrar amputado a la presencia de Dios y disfrutar de su gloria y su misericordia que entrar enterito con todos tus miembros al fuego eterno y contemplar la ira de Dios desde ahí por toda la eternidad. ¿Podés comprender esta matemática bíblica? Ay, querido, cada condenado en el infierno estará dando gloria a Dios por el juicio que Dios ha dado sobre su desobediencia y sobre su rebelión. Dios condena la incredulidad, vas a ver en toda la Biblia. Y Dios condena que el hombre ha dejado su gloria para armar una gloria manufacturado por su imaginación. Un evangelio sociable. Un Dios sin ira trajo una sociedad sin pecado. Claro. Ya no es pecado la homosexualidad, sencillamente me siento mujer con este cuerpo de hombre, o me siento hombre con este físico de mujer. No hay pecado, es un problema acá de concepto, el problema está acá en la azotea. No, el problema está acá. Un Dios sin ira trajo una sociedad sin pecado, un gobierno sin juicio, donde los malhechores hacen fiestas en sus celdas y los que trabajan están sufriendo por vivir legal y limpiamente afuera. Esta es la sociedad enferma por el pecado. Un gobierno sin juicio y, por supuesto, a través de un Cristo, sin una cruz en el cual llevó el peso de la ira de Dios que me correspondía a mí. El carácter de la ira de Dios, hoy en día se rechaza, se calla la idea de la ira, porque le ven de alguna manera indigna de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se enoje? Como si esto descalificase a Dios de que Él es Dios porque se enoja. La ira del hombre sugiere una pérdida. Escuchen bien, Dios no es así. La ira del hombre sugiere la pérdida de un autocontrol. Yo me descontrolé, me enojé, salí en furia, pim, paz, puf, dije lo que quise. Discúlpame, sabes que ni pensé, pero yo ya te maté 3 veces con lo que te dije. Que el Señor tenga misericordia de mí. Sí, pero ya le mataste 3 veces. La verdad, tenés que hacerte tenés que hacerte cargo de que le mataste 3 veces. No pedí perdón al cielo. ¿Se acuerdan el hijo? Pequé contra Dios. Mi carácter me da permiso de decir lo que quiero, pensar lo que quiero y hacer lo que quiero. Total, yo tengo carácter fuerte. O yo soy carácter tranquilito, como que dibuja una figura de manso. No, tu pecado está ahí, manso o no, está ahí. Dios no es así. Dios no es así. Un estallido de enojo causado por el orgullo herido. Así funciona nuestra ira. Dios no funciona así. O sencillamente un temperamento malhumorado. Gracias a Dios y al CIDE que nos enseñó de que Dios no cambia. Es inmutable. Así es que su ira un día no va a cambiar porque sencillamente se amaneció y no durmió toda la siesta en su gloria. Le despertaron antes de tiempo porque hay uno de los muchachos cometió algún pecadito por ahí y se despertó Dios como los dioses
antojadizos de los griegos, se despertó malhumorado, tiró 3, 4 rayos y ya está. Dios felizmente no actúa así. Él tiene un estándar con el cual va a juzgar. Y su juicio y su ira se sujeta a ese estándar, al cual nosotros deberíamos de sujetarnos también a ese estándar. Su palabra, que también lo vamos a ver, seguimos. Nunca es un acto impulsivo, nunca es irritable o nunca es inmoral. Estoy hablando de su ira, nunca. La ira de Dios no es causado por algún daño a su orgullo o persona, más bien es una reacción pensada y necesaria hacia la maldad moral. Parte de nuestro enojo puede ser llamado indignación justa o injusta. Nos indignamos. Sí, felizmente Dios puso en nosotros una conciencia y un conocimiento en el cual podemos tener ciertos patrones al cual indignarnos porque alguien nos embromó o porque alguien robó o porque alguien mató o porque alguien sencillamente se cayó cuando tenía que defender, qué sé yo. Toda la indignación, toda y absolutamente toda la indignación de Dios es justa. ¿Puedes entender esto? Cuando Dios se indigna, se está indignando con toda su justicia y con toda su santidad. Mirad a Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y mostró un milagro ante la incredulidad renuente, reiterativa, rebelde, opuesta a su Mesías. Él dice, con enojo, miró con enojo. Otra vez, Cristo no es un Dios pelele. Él en su humanidad no pecó al enojarse con ellos. Y por supuesto, Juan, capítulo 2, la escena de nuestro Señor Jesucristo en Pascuas, ahí en el templo, siempre nos arroja mucha información y lo voy a leer. Capítulo 2, 13. Estaba cerca de la Pascua los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Ahí había un shopping espiritual. Se traficaba con los valores espirituales. Había lo que necesitabas. La moneda que quieras, el animal que quieras, el más gordito, el menos gordito, el enfermo, el completamente sano. Vos tenés que entrar y comprar. Mientras que el mandamiento era que vos tenías que llevar de tu producción, tuya. En fin, ahí había un negocio, vuelvo así. Había una galería de negocios en el templo. Y haciendo un azote de cuerdas, nuestro Señor Jesucristo echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes y los esparció. Las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Qué escena, ¿verdad? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Dios es consumido por su enojo en cuanto a la irreverencia, en cuanto al pecado, en cuanto a la indiferencia de su palabra. Usted puede estar indiferente. Cualquier persona puede estar indiferente a su palabra. Pero Dios está consumido en enojo. Él no queda indiferente. No te olvides, por favor. No nos olvidemos, queridos, porque vamos a rendir cuenta.
La ira de Dios siempre es judicial, claro. No quiero abordar esto, creo que la introducción fue muy suficiente. El juez toma el aporte de los hechos. Cuando tenga todo acopiado ahí, él lo contrasta, todas las evidencias, el hecho, en contraste a la ley y con respecto a lo que dice la ley sobre estos datos, aunque él tenga un licuado de emociones en su corazón y en su mente, porque el juez puede estar destruido por dentro para dar un veredicto. ¿O creen que el juez está feliz porque dice 50 años de tu vida en una prisión? Pero él lo debe hacer porque él no se sujeta a sí mismo. Él se sujeta a una ley que le exige dar una determinación y lo hace. Estoy hablando de un juez humanamente hablando, humanamente descripto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se autodenomina juez, porque Él dice, yo voy a juzgar y lo vamos a ver, lo va a hacer en contraste a su palabra y aunque sea triste ese momento, lo va a hacer, va a dar sentencia con todo enojo y no va a pecar Dios, ni dejará de ser Dios por aplicar enojo contra quienes rechazaron su santidad y con quienes persisten en vivir en rebeldía y haciéndose cargo de sus pecados. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira de Dios. La ira, para el día de la ira, disculpen. Y de la revelación, ya leímos, del justo juicio de Dios. Entonces, muchos en ese día van a conocer al juez. Muchos muy tarde. Pero lo van a conocer. La ira de Dios es algo que el hombre escoge por sí mismo y esto es importante. El hombre escoge su ira. Jesús dijo, esta es la condenación, esta es la condenación. Vos que estás por primera vez, vos que estás en duda, vos de que estás hastiado, estoy cansado de mis pecados, estoy cansado de mis arrebatos, estoy cansado. Por favor, regulariza ciertas cosas. Tal vez tu alma está en peligro. Nunca te arrepentiste. Esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres escogen las tinieblas de la luz cuando aman más el pecado que la justicia. Los hombres escogen. Las 3 declaraciones de Romanos, que ya lo vimos al inicio de la carta, lo podés repasar en el capítulo 1 de Romanos, desde el 24 al 28. Dios los entregó, vas a encontrar la palabra, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Podrían sonar como hechos duros, arbitrarios, como si Dios dice, te entrego a hacer lo que quieras. Sí, claro, exactamente eso es lo que hizo, pero no es arbitrario. Quienes fueron entregados al juicio, ellos decidieron estar en esa postura. Romanos 1, 20 al 24, los entregó después de que el hombre había rechazado el claro conocimiento de Dios. Dios se manifestó desde los cielos y ellos armaron ídolos para sus dioses. Dios los entregó a su propia mentira. 1:25 al 27, Dios lo entregó porque las mujeres se encendieron en lascivia para con las mujeres y los hombres para con los hombres. Dios los entregó a su pecado inmoral. (28, 29) Dios los entregó porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, ya no lo tenían en cuenta. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Los dejó a oscuras en su mentira, en su engaño.
Romanos 1, 27, 25, para hacerlo más fácil, ¿sabe qué está diciendo? Se entregaron al pecado y Dios los entregó a juicio. De nuevo, el hombre se entregó al pecado, ellos decidieron, y Dios lo entregó a juicio. Parker, un teólogo de 1960 más o menos, creo que murió, escribe: nadie está bajo la ira de Dios, nadie está bajo la ira de Dios, salvo aquellos que han escogido hacerlo. La esencia de la acción de Dios en la ira es el dar a los hombres lo que escogen, con todas sus implicaciones, nada más e igualmente nada menos. Dios, como juez, le da al hombre lo que decidió, a lo cual decidió aferrarse. La Biblia está llena de esta verdad, de que Dios es santo. El monte Sinaí fue puesto por un perímetro, ¿se acuerda? Cuando Moisés fue hasta allá, con el fin de poner límites. Los pecadores, de ese límite hacia acá, no. Tengo límites. No puedo cohabitar. No puedo tener comunión. No puedo estar de acuerdo con alguien que está en pecado y en rebeldía contra mi santidad. ¿Cómo pago yo? ¿Cómo pago yo la ofensa de un Dios infinitamente santo? ¿Cómo calcularíamos esa matemática espiritual? ¿Cómo haríamos? Si es infinitamente santo, la eternidad no alcanza, queridos, para pagar la ofensa a Dios. Es donde Dios tuvo que intervenir en amor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice Habacuc 1:13. Y mencionamos que es hablado, es publicado por los ángeles 3 veces, santo. Dios separa a sí mismo del mal. Echa a Adán, lo pone fuera, da instrucciones cuando se iba a construir el tabernáculo, pone límites, santo y lugar santísimo. No cualquiera puede entrar hasta ahí. Ahí hay un Dios extremada y absoluta y perfectamente santo, como para que tengamos el atrevimiento y la arrogancia de querer pretender acercarnos a Dios. Y tengo una laguna, como este hombre que quiso por reflejo detener el arca, siempre me olvido del personaje este, que se le cayó el arca transportando y él de manera inocente parece, quiso atajar el arca y en el mismo instante muere. ¿Por qué? Porque las intenciones no cambian tu condición de pecado. Sos pecador, por más buenas intenciones que tengas. Dios odia el pecado, 6 cosas aborrece Jehová. Aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Cara vemos, corazón no sabemos, dice un término. Y Dios aborrece el corazón, no importa qué vestimenta, ni qué atuendo, ni qué iglesia. Dios aborrece. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
Concluyendo, hermanos, hay mucho contenido. Necesitamos por lo menos 3 o 4 domingos. Realmente hay mucho contenido. El Calvario, y transporte su mente a esa figura desde esa noche, sudando sangre por la angustia, siendo humillado, siendo escupido, siendo coronado donde esas espinas entraron debajo de su cuero cabelludo, amasado con los látigos de estos romanos. Hasta llegar al Calvario mismo. Toma esta figura y es la muestra en carne de la ira de Dios. Dios descargó su ira sobre Cristo, donde usted y yo deberíamos haber estado. Y aún así no hubiese sido suficiente. Cristo llevó sobre sus espaldas la furia, el furor de su ira. La misericordia de Dios se ve en repetidas veces. Antes del cautiverio de Babilonia fue advertido varias veces. Jeremías lo había dicho muchas veces. En el diluvio, calculan los estudiosos que fueron más de 120 años lo que Noé predicó sobre el diluvio. La destrucción del templo, Herodes, tardó 70 años. Dios fue paciente. Ese es el punto, por eso estoy hablando de esto. Dios es paciente. Dios es paciente con el pecador. Él tiene paciencia sobre cada pecador, esperando su arrepentimiento. Pero su paciencia va conjugado con su juicio y con su ira. No será sin fin su paciencia. Tendrá un límite. Y los límites pondrán el día de juicio. Y en ese día de juicio será hecho sobre los estándares de su palabra. Su palabra es eterna y vamos a ser juzgados con su palabra. Y Cristo será el juez, el cual Dios le dio esa autoridad de juzgar todas las cosas. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Concluyendo, antes de 2 versículos más, por favor te pido que vayas a Isaías 63. Esta mañana estuvimos leyendo con nuestro hermano Eduardo. No encuentro mejor descripción. Es sorprendente. El furor y los colores que da Isaías con respecto a cómo Dios actuará. ¿Quién es este? Vemos a la figura de un hombre o un personaje, como quieras llamarle. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y este personaje, esta figura, responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar?
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Podés ver esto? Esta figura, caminando, pisando. El lagar es el lugar donde se machacaba las uvas para hacer vino. Y usa esta figura para mostrar de que de la misma manera destruirá al pecador, no importa si fuese esto salpicado con su propia sangre. Él saldrá sucio de ese lugar porque aplicó su ira, y así debe ser. Un Dios sin ira no sería nuestro Dios. Un Dios que no cobre y no pague la maldad con un juicio no sería un Dios adorable. No podríamos adorar a un Dios pelele. Querido, ¿cómo te escaparías de la ira? Es una pregunta vital, es una pregunta esencial. La justicia de Dios, dice Pablo en Romanos 1:17, se revela por fe y para fe. Dios ya se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Lean Juan, por favor, hasta el capítulo 5. Toda la gloria de Dios concentrado, empaquetado, si quieres usar ese término, en Cristo. Y los hombres han rechazado la gloria de Dios. Fue revelado desde el cielo, y la ira de Dios también va a ser revelado desde el cielo. En el mismo capítulo, 1:18. Mira lo que dice Hechos 2:40, cuando Pedro estaba hablándole a los judíos. Él exhortó a los judíos en Pentecostés y usa un término muy peculiar que se puede ver en otras traducciones, incluso en el original, y dice: sed salvos. Hechos 2:40. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Sabes qué él está diciendo? Escapen de esta generación. De esta generación que está descompuesta. Y el 41 menciona que muchos aceptaron el mensaje escapando, porque ellos tomaron a Cristo como Señor y se bautizaron incluso. Esta es la manera de escapar de la ira de Dios, querido. No existe tu religión, no existe tu conocimiento, no existe tu raza, no existe tus finanzas, no existe tu condición social, no importa tus circunstancias. No existe mecánica humana que nos haga huir de la ira de Dios si no fuese por Cristo. Juan 3, y concluyo. Capítulo 36. Es tan fuerte y tan sencillo y tan complejo y tan directo a la vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y acá está lo que sigue. Sino que la ira de Dios está sobre él. Te pido permiso y leo una segunda vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere obedecer el Evangelio, que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira
de Dios sobre él. Vamos a orar, hermanos. Señor, tenemos tantas cosas por hablar sobre la ira, tanta enseñanza. Fuimos, Señor, estábamos en la condición de hijos de ira. Todo tu enojo, toda condenación. Fuimos tus enemigos. Señor, en ocasiones hasta hastiados de nuestros propios pecados ante tus ojos. Nos gustaba el barro entre los cerdos como aquel hijo pródigo. Hasta que nos miraste, Señor. En nuestra impotencia allí, en lo inútil que éramos de lograr salir de la ira. Tu Hijo Jesucristo toma, Señor, nuestros pecados sobre su cuerpo. Ese cuerpo que fue destrozado, ese cuerpo que fue curtido por la ira misma de Dios, en el cual Él mismo se declaró ausente del Padre. ¿Por qué me has abandonado? Él estaba abandonado por el enojo, por el pecado que estaba llevando nuestros pecados sobre sí. Señor, gracias porque nos has concedido arrepentirnos. Señor, gracias porque la salvación no dependía de nosotros. Nunca dependió de nosotros y no lo podemos sostener. Gracias porque la salvación está en tus manos. Nuestra salvación está en tus manos. Estamos fuera del peligro del juicio. Ya somos justificados. Ya tu enojo Cristo lo llevó sobre sí. Señor, muchas gracias. A ti te damos gloria y te damos honra. En Cristo Jesús. Amén.